Mis amigos, muy buenos días. Hoy les voy a contar una historia completamente loca, que de hecho voy a someter a su sagacidad porque además de lo que les voy a contar, hay una zona oscura sobre la que solo podemos especular. Vamos a ir a Estados Unidos, a Arizona, vamos a comenzar esta historia en 2012. Tenemos a un hombre que se llama Christopher Anderson, que se inscribe en un aeroclub local para obtener su licencia de piloto privado. Solo hará 2 horas de vuelo y después va a desaparecer. Nunca va a continuar ni completar su formación. Un poco después, lo vamos a encontrar implicado en un asunto turbio. Amenazó a alguien con un arma. Fue condenado a 5 años de prisión, pero al parecer no cumplió los 5 años. Probablemente cumplió 18 meses, 2 años, y luego salió por algún tipo de reducción de condena o algo así. Es una persona que está en una posible bancarrota, bancarrota fraudulenta o algo así. Se sabe que el fisco estadounidense, el IRS, le reclamaba 1.5 millones de dólares. En estos casos, esas personas no pueden tener nada a su nombre y de todas formas, todos sus bienes y cuentas han sido embargados. Lo vamos a volver a ver un poco más tarde con una mujer que se llama Heidi. Ella tiene 3 hijos, es una madre de familia. Bueno, está sola criando a sus 3 hijos pequeños. Ella en su situación y que al parecer va a caer completamente bajo su influencia. Van a pasar 3 años y medio juntos y esta historia va a terminar abruptamente, como te lo voy a contar en un momento. Entonces lo que pasa es que hacia 2018, estamos a finales de 2018, como en el mes de noviembre, ella a comprar un avión, parece que va a vender su casa y comprar un avión en el IC, monomotor tipo Piper 22D. No es un aparato muy común, fue fabricado en los años 50 y luego creo que la fabricación se detuvo más o menos en 1964. Ya no hay muchos ejemplares que vuelen hoy en día. Y lo que él había comprado, el ejemplar de 1958, es un aparato de 2 plazas. Así que ella lo compra a su nombre y al parecer ella había comprado una moto. Había comprado un vehículo todoterreno y un montón de objetos que no encajan mucho con su perfil habitual de intereses. Porque ella misma, por ejemplo, nunca mostró interés por la aviación, ni se inscribió en un club, ni nada por el estilo. Y de repente decide comprar un avión. Entonces, en realidad probablemente era manipulada por su novio, por ese Christopher Anderson que era quien la estaba llevando a hacer esas cosas. En todo caso, durante el mes de diciembre, más o menos unas semanas, 5 semanas después de la compra de ese avión, la FAA le escribe una carta. Bueno, una carta bastante amable por un lado, pero al mismo tiempo firme. Ella no había llenado todo el papeleo relacionado con la compra de ese aparato, entonces la matrícula estaba suspendida. Pero la FAA dejó la puerta abierta dándole una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y los formularios que ella no llenó. Entonces, estamos en un contexto de personas, en particular este señor, que siempre se consideraba por encima de la ley, incluidas las leyes de la física. Entonces yo decía, durante el mes de diciembre él va a volar con este aparato. Recuerden, él no está calificado en absoluto. Va a volar con este aparato y va a llevar a niños de la familia con él. Incluso va a llevar con él en algún momento a la hermana de su novia. Y luego ella se va a sentar en la parte de atrás, aunque es un avión para 2 personas. Es un aparato de solo 2 plazas, solo hay 2 asientos al frente, como el Cessna 150, por ejemplo, solo 2 asientos al frente, por razones de rendimiento, peso y centrado. El fabricante no puso asientos en la parte de atrás, pero hay como una especie de espacio, así un lugar donde se puede poner una mochila, por ejemplo. Bueno, va a poner a la mujer ahí adentro, la van a hacer sentarse en una especie de silla de playa y luego van a despegar de esa manera y ella quedó colgada porque no tenía cinturón de seguridad. De todos modos, su maniobra va a llamar la atención de alguien que se llama Kevin, un misterioso informante, que va a llamar al aeropuerto donde estaba estacionado ese avión que acababa de comprar, y va a gritar contra la administración del aeropuerto, contra los responsables, diciéndoles que ese tipo está volando aunque no tiene licencia de piloto privado.
Lo que pasa es que las autoridades aeroportuarias le aconsejan amablemente que se acerque a la FAA porque le dicen que ellos no se encargan de las licencias de piloto. Las licencias, su presencia, su irregularidad o problemas así, no somos nosotros, es la FAA. Hay que contactarlos. Aquí perdimos una oportunidad, ¿verdad?, de detener a esta persona. En todo caso, vamos a llegar al 13 de enero de 2019. Estamos aproximadamente 2 meses y medio después de la compra de este avión. Y luego, él y Heidi, es decir, su compañera, deciden ir hacia un aeródromo, hacia una ciudad que se encuentra a aproximadamente 2 horas de vuelo de ahí. Lo que hacían en esos tiempos, su ritmo de vida era ir de una ciudad a otra, aeropuertos siempre muy secundarios, así que aeropuertos no controlados, típicamente pistas de tierra, muy poco personal en esos aeropuertos, simplemente para mantenerse por debajo del radar, para evitar que le hicieran demasiadas preguntas, que llamara la atención de alguien. Y luego, lo que hacían cuando iban a esos lugares era que había un festival de música, había un bar que hacía una fiesta, había un restaurante que hacía una fiesta, etc. Literalmente, de una fiesta a otra. Bebían hasta las 2 de la mañana y después lo que pasaba era que al día siguiente despegaban, aunque a veces todavía estaban bajo los efectos del alcohol. Fue descrito por las personas que lo conocieron como un idiota, como un psicópata, como un borracho. Ese es el tipo de términos que usan las personas que convivieron con él. No hay nadie que haya dicho algo positivo sobre él. En fin, llegamos a ese día fatídico del 13 de enero de 2019. Suben los dos a ese aparato. Esta mujer, por su parte, está en contacto con su hermana, intercambia mensajes de texto con ella para decirle cómo van avanzando. Y despegan de un aeropuerto, ojo que no tiene combustible, es solo una oficina de pista donde no hay nadie y una pista de tierra. Entonces despegan y tienen que aterrizar 80 kilómetros más adelante, en un lugar donde sí pueden comprar combustible. Entonces hacen escala, llenan de combustible y vuelven a despegar. Y siempre ella dándole noticias a su hermana. En algún momento cuando despegan, algo va a pasar. La aeronave se va a estrellar en Arizona, cerca de una carretera nacional, y luego termina en un terraplén, termina boca arriba. El señor Anderson logra salir, así que va a arrastrarse, luego va a correr hasta la carretera. Ahí va a hacer señas a unos vehículos que se detendrán y llamarán a los servicios de emergencia por él. El operador del 911 va a comunicarse con voluntarios que se van a apresurar al lugar. Van a llegar, también hay un vehículo que se detiene con 2 enfermeras jubiladas que también van a echar una mano. Se van a trasladar con los bomberos y todo eso hacia los restos del aparato. Encuentran a la mujer, ella ya falleció, ya no hay nada que hacer por ella. En cuanto a ella, está muerta, punto final. Entonces, lo que pasa es que el NTSB va a comenzar su investigación. ¿Y qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir 3 detalles muy importantes. El primero es que la escena no huele a combustible, no hay ningún olor a combustible. Se revisan los tanques y todo eso, no hay nada. Sin bolsa. Otra cosa, la hélice no está dañada. La hélice, si la vemos, tiene 2 palas, es una bipala. Hay una de las palas, está perfecta. La otra está un poco rayada por los arbustos y las piedras con las que chocó, pero no hay daños que puedan indicar que la hélice estaba girando. Porque cuando una hélice recibe el par motor y golpea contra el suelo bruscamente, se tuerce de una manera muy particular. Esta hélice no está torcida en absoluto, está derecha. Entonces eso significa que el motor estaba apagado en el momento del impacto. Otra cosa. Se observa que los tanques de este avión, bueno, no tienen tapones. Eso significa que los tapones no están ahí, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando uno mira, faltan los tapones. Entonces hay que saber una cosa. Este avión es un aparato de alas altas, un poco como el Cessna 150 o 172. Entonces, para poner combustible ahí, ¿cómo se hace? Se trae una escalera, se coloca cerca del ala, se sube. Se toma la manguera, se abre la tapa, se llena, se quita la manguera, se pone la tapa. Entonces, probablemente así se puede decir que olvidó sus tapas en el ala. Así que tuvo una mala técnica. Entonces llenó, puso la tapa y después quitó la manguera pensando, voy a regresar, pero nunca regresó y cometió el mismo error en las 2 alas. Ahora hay que saber una cosa, esas tapas nunca fueron encontradas.
Porque normalmente imaginemos que las había olvidado. Ok. Enciende el motor, empieza a rodar, todo eso. Se van a caer. Los tapones nunca se encontraron. Realmente no sabemos qué hizo con ellos. En todo caso, después de despegar sin los tapones, la gasolina empieza a ser succionada. Porque hay un flujo de aire que pasa. Y entonces lo que va a pasar es que hay una baja presión encima de las alas, en la parte superior de las alas. Y entonces eso va a succionar el combustible que va a empezar a salir. Entonces en un avión de alas bajas podemos verlo, podemos notarlo. Decimos, ups, olvidé el tanque y todo eso. Pero en un avión de alas altas no hay ninguna posibilidad de verlo porque está arriba y luego se va hacia atrás, no lo veremos. Entonces va a empezar, como decía, a volar, va rumbo a la altitud de crucero y en ese momento el motor se detiene y a partir de ahí el avión se estrella. Él, cuando habla con el bombero al principio, dice, tuve una falla eléctrica. Eso es, quería dar la vuelta. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Lo atribuimos al choque, porque él no estaba en un Airbus A319, quiero decir, una falla eléctrica en un avión de 1958. Quiero decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No tienes radio, no tienes la luz. ¿Eso qué cambia? No cambia absolutamente nada. Esos motores pueden seguir funcionando. No necesitan electricidad del avión. En todo caso, este tipo de repente se va a poner a la defensiva y se va a negar a responderle al NTSB. Eso significa que el NTSB, cuando inicia su investigación, de repente este hombre no quiere hablar con ellos. De hecho, incluso en el informe final dicen que el piloto no quiso cooperar, así que se niega a hablar. Ahora, otros pequeños detalles que quizás sean importantes. Es que poco tiempo después del accidente, la familia de esta mujer que falleció va a ir al hangar donde estaba el avión, donde estaba la moto, el vehículo, la camioneta 4x4 y todo eso para buscar algún objeto personal de ella. Cuando llegan al hangar, empujan la puerta. Está abierta. En un hangar tienes las puertas grandes que se deslizan para sacar el avión o lo que sea, pero también tienes una puerta pequeña. Esa puertita que usamos solo para entrar o salir sin realmente, cuando no necesitamos abrir todo el hangar, esa puerta está abierta. Llamamos a la policía llega. Y luego ellos observan. Y todos los papeles han desaparecido. Descubren que un montón de documentos faltan. Alguien pasó por ahí, alguien robó. Entonces no se llevó objetos de valor ni nada por el estilo, pero tomó de manera muy particular y quirúrgica los papeles. Los papeles se los llevaron. Hay que saber una cosa. Tal vez hay un detalle que podemos mencionar en este punto. Es que este hombre, como les dije, estaba endeudado. El IRS estadounidense lo perseguía por 1,5 millones y todo eso. Pero había varios seguros de vida de esta mujer que él contrató unas semanas antes del accidente. Entonces después esas aseguradoras pagan o no pagan, porque al final de cuentas, después de todo, es su culpa y además él fue quien estrelló el avión. No tenía licencia ni nada de eso. Todo eso se está discutiendo. ¿Lo sabía en el momento del accidente o no? Eso es otra cosa. Si no lo sabía, no podía tomarlo en cuenta. En todo caso, lo que pasa es que la policía empieza a interesarse en él. La policía empieza a buscarlo porque simplemente estamos en un contexto de homicidio involuntario. Vamos a dejarlo como involuntario por el momento. Entonces lo buscan y él también se niega a responderle a la policía y con eso desaparece. Entonces va a desaparecer en Arizona, será visto en fiestas, en festivales de música, lo verán por aquí y por allá, pero a la policía le costará trabajo atraparlo. Entonces, lo que va a pasar, hay que esperar hasta 2024. Prácticamente hay que esperar 5 años después del accidente. 2024 en Utah, Utah está justo al norte de Arizona. Hay un vehículo que es detenido por un patrullero de la policía. Un control así en la carretera. Lo detiene. Muestre su licencia de conducir. Christopher Anderson. El policía contacta a su central solo para verificar si el tipo está limpio, si no es buscado ni nada. La central le da luz verde, le dice que no tiene nada, todo está bien, está bien. Lo deja ir. Un cuarto de hora después, la central vuelve a llamar al policía diciendo, uy, la computadora estaba lenta, acaban de salir un montón de cosas, lo buscan, hay una orden de arresto contra él en Utah, en Arizona. Entonces la policía va a empezar a buscarlo y esta vez lo van a atrapar varios kilómetros más adelante y luego será arrestado. Esa es la última noticia sobre él. Probablemente fue extraditado a Arizona, donde estaba,
querían interrogarlo por ese caso de homicidio involuntario. Pero así es. Es una historia en la que uno se pregunta, ¿lo sabemos todo? Porque no habrá algo más, no lo sé. Dejo eso a su juicio. Aún así, tengo cierta incomodidad con esta historia. Sí, tenemos a alguien incompetente, eso está claro. No está capacitado, es imprudente, no le importan las leyes de la física. Bebe mucho, es irresponsable, todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero uno se pregunta si no hay algo más todavía. Si no hay todavía otra capa que podamos añadir a esta historia que la haría aún más siniestra de lo que ya es en realidad. Eso es todo, amigos. Gracias por haber escuchado este video hasta aquí. Lo que podemos aconsejar es realmente tener cuidado con este tipo de personas, no frecuentar a este tipo de personas, mucho menos salir con ellas. Son personas muy peligrosas, son personas con las que puedes terminar tras las rejas, puedes acabar arruinado, incluso uno puede acabar en un cajón de la morgue, de verdad. Y además otro detalle que olvidé, ¿verdad? Es que él era diabético y mintió al final. Eso significa que incluso cuando tramitó su certificado médico, como si eso tuviera importancia, ni siquiera tenía licencia. Bueno, había mentido porque era diabético y ocultó eso. Entonces, además, tenía tendencias suicidas. Así que ahí lo tienen, amigos. Gracias por haber escuchado este video hasta aquí. Cuento con sus comentarios. Díganme un poco qué piensan ustedes, qué han percibido. Si quieren otras historias exclusivas que no son públicas, hay algunas en la parte de pago de YouTube. Solo tienen que suscribirse, tendrán acceso en 5 minutos. O también en Patreon, tendrán acceso a los mismos videos. Pero además, en Patreon tendrán acceso a los videos privados de todos los demás canales de Aldosterone. Gracias por haber visto hasta aquí, nos vemos en la próxima, hasta muy pronto.